Continuamos con más CNN Redacción, edición Buenos Aires, transmitiendo en vivo desde la República Argentina. Y claro, varios temas están girando alrededor de la política de Venezuela. El avión de carga supuestamente vinculado con Irán, retenido aquí en Argentina, la venta de petróleo a Europa, la flexibilización en algunas sanciones impuestas por Estados Unidos. Y el foco de atención también alcanzó a Juan Guaidó, líder opositor, cuyo equipo denunció este sábado que fue víctima de una brutal, muy importante agresión. Vamos ya mismo, como prometimos, hacia Caracas, Venezuela, porque en Redacción Buenos Aires vamos a entrevistar precisamente a Juan Guaidó. Bienvenido, Nacho Girón por aquí, gracias por este tiempo. Y antes que nada, para nuestra audiencia internacional, la que no es venezolana, ¿con quién estamos hablando, Juan? ¿Con un importante líder opositor, un presidente interino, el verdadero presidente de Venezuela? Quiero arrancar por allí. Bueno, Nacho, saludos, gracias por la entrevista y según nuestra Constitución con el presidente encargado y presidente del Parlamento, además electo por unanimidad, por cierto, de todas las fuerzas políticas de Venezuela. Recién decíamos que durante el fin de semana, y es una información que lamentamos tener que comunicar, ha recibido usted y su equipo una agresión bastante fuerte por parte de un grupo de militantes. Quiero preguntarle qué pasó y por qué siente que lo hacen. Mira, parte de un patrón sistemático de violencia generado desde la dictadura. En este caso, afortunadamente lo estamos contando, como decimos coloquialmente, en Venezuela. Y digo que es un patrón sistemático porque incluso impactos de balas ha recibido nuestro vehículo, el secuestro de parte de nuestro equipo, quienes han sido torturados incluso en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, mi familia. También ha estado más de 200 días incluso en esa Dirección de Contrainteligencia torturados. Pero no se circunscribe a mí como presidente encargado, que es la principal razón para generar miedo. Es parte de un patrón que, por ejemplo, las fuerzas especiales de la dictadura, las cuales señaló Michelle Bachelet en su informe de Naciones Unidas, habla de que asesinan de manera extrajudicial en sectores populares, todo bajo un mecanismo de control social para generar miedo. No en vano, Nicolás Maduro está señalado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. El objetivo de una dictadura, Nacho, es generar miedo, es generar terror, es inhibir la protesta social, que hoy en Venezuela se multiplica por necesidades, por hambre, por el sufrimiento de nuestra gente. Ahora, también debo decirlo responsablemente, eso no nos va a detener de cumplir con nuestro deber, de estar en las calles, de exigir lo que nos corresponde por derecho, en este caso muy sencillo, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Guaidó, esto me da el pie perfecto para preguntarle si algo de lo que está sucediendo en el régimen político de Venezuela ha mejorado en el último tiempo, porque pienso en líderes como Andrés Manuel López Obrador de México, Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, que no son tan taxativos a la hora de decir dictadura. Es más, hablan de una democracia que va mejorando con el pasar de los meses. ¿Usted coincide en alguno de estos puntos? Mira, yo lamento mucho la posición del presidente Fernández, del presidente López Obrador, en relativizar lo que está sucediendo en Venezuela. Dudo mucho, y además lo escuché del mismo secretario general de la OEA, que a ninguno de ellos le hubiese gustado, y mucho menos, por cierto, a nuestros hermanos argentinos, la presencia de Videla, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, o haber relativizado con el dolor de las víctimas de violación de derechos humanos. En Venezuela hay una dictadura que se refleja en 7 millones de migrantes y refugiados, que se refleja en 94% de pobreza en nuestro país, que se refleja en desnutrición infantil de manera muy dolorosa para el desarrollo de nuestros niños, nuestras futuras generaciones, que se refleja en la ausencia de una elección libre y justa para que se exprese el pueblo de Venezuela. Llamar de otra manera, que no sea dictador, a Nicolás Maduro es revictimizar a toda una sociedad que hoy resiste a esos delitos de lesa humanidad, porque no estamos denunciando un régimen anterior, Nacho, estamos denunciando a este régimen al cual resistimos, el cual intentó generar violencia o la generó el fin de semana en San Carlos, estado Cojedes, que la cual afortunadamente no es que fuimos víctimas, es que sobrevivimos una vez más a esa violencia de la dictadura y que vamos a seguir, por cierto, insisto, exigiendo y ejerciendo nuestros derechos. El presidente argentino, en su condición también de presidente de la CELAC, en la Cumbre de las Américas, ha justamente defendido el hecho de que deberían haber invitado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, y particularmente sobre el caso de Venezuela, y le quiero invitar a escuchar la nota que le hemos podido hacer también a él mano a mano, ha dicho lo siguiente, y quiero su respuesta. Lo escuchamos.
Es decir, que Venezuela ha hecho en los últimos años un trabajo importante para recomponer el diálogo con la oposición, para llevar adelante elecciones limpias que se han hecho. Ha habido elecciones en diferentes estados. El chavismo perdió el estado donde nació Chávez y nadie cuestionó o impugnó esa elección. Nicolás Maduro no es un dictador como dijo Iván Duque. Nicolás Maduro lo eligieron los venezolanos, y lo que en todo caso lo que tenemos que exigir y pedir a Nicolás Maduro es que por favor siga el proceso que se ha iniciado, que es un proceso de diálogo con la oposición, de elecciones transparentes y de cuidado a los derechos humanos. Yo fui uno de los más críticos en esa materia y tengo que decir que hoy Nicolás Maduro ha hecho mucho para terminar con los cuestionamientos que en su momento se impusieron sobre Venezuela. Guaidó, entre otras cosas, ahí lo escuchábamos, el presidente Fernández nos dijo que hay un diálogo con la oposición. Bueno, qué mejor que preguntarle a usted mismo si algo de esto usted siente que es real. Mira, lamentablemente el presidente Fernández relativiza con la tragedia, con el dolor y la dignidad de los venezolanos y también a todos los pueblos que han sido víctimas de la dictadura. Que no lo conoce muy bien, por cierto, el pueblo argentino al atravesar la dictadura en su momento. Para nosotros es una clara, no solamente desconocimiento de la realidad en Venezuela. Hacía referencia incluso a lo que sucedió en el estado Barinas, por ejemplo. Tan equivocada es la posición que se tuvo que ganar 2 veces el estado Barinas en menos de 50 días para que la dictadura reconociera el triunfo del Estado, porque desconocieron a través de su Tribunal Supremo, usurpaban 2 funciones e inhabilitaron al que resultó electo, Freddy Superlano, luego de la victoria. Adicionalmente, la situación de violación de derechos humanos persiste, casi 300 presos políticos en Venezuela, los ataques sistemáticos y la violencia generada por dirigentes directos del régimen. Esto es importante, Nacho. El sábado en San Carlos, Estado Cogés, no fueron militantes del PSUV, fueron incluso los que fueron candidatos, por cierto, a la gobernación, directamente los que dirigían del PSUV. Este ataque y esta emboscada que nos hicieron en un vivero estadal de la comunidad de San Carlos, donde nos íbamos a reunir, por cierto, con la Unidad Democrática en Venezuela para fortalecer ese concepto de unificación de todos los factores políticos en Venezuela. Así que llamo la atención de los argentinos, principalmente del presidente Fernández, de llamar las cosas como lo que son, una dictadura. Llamarlo de otra manera, debo insistir, es relativizar una dictadura o banalizar el mal, como hacía referencia en su momento Hannah Arendt. ¿Usted cree que usted mismo, Juan Guaidó, debería ser invitado, por ejemplo, a la próxima cumbre de la CELAC a realizarse en Argentina, en vez de ser invitado Nicolás Maduro? Mira, invitar a Nicolás Maduro es invitar a quien perpetra crímenes de lesa humanidad. Invitar a Nicolás Maduro, reconocer a Nicolás Maduro como algo diferente que sea un dictador, insisto, es acompañar el terrorismo regional, ese que tiene vínculos con Irán, ese que tiene vínculos con la disidencia de la FARC o con el ELN, y que, como ustedes veían, no solamente la retención de un avión iraní que fue trasladado o transferido a Venezuela, sino también las reuniones que tenía Maduro en Irán, apalancando el terrorismo y también el autoritarismo global. La diferencia en Venezuela no es entre izquierda y derechas, como quieren hacer ver algunos, es entre democracia y dictadura. Una dictadura hoy en Venezuela que apalanca no solamente a Irán, pero también a Putin en su invasión a Ucrania, pero también a Daniel Ortega en su dictadura en Nicaragua, que empuja a millones de venezolanos. La declaración de la Cumbre de las Américas, Nacho, tuvo que ver con la migración, tuvo que ver con los migrantes y refugiados en América Latina, y obvió claramente la causa principal de los refugiados y migrantes en América Latina, que es la dictadura de Maduro, precisamente por tratar de articular algunas de esas visiones que quieren empujar esto, insisto, a un problema ideológico, que no tiene que ver con eso. Esto es un problema de derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a poder exigir, el derecho a poder manifestarse libremente, el derecho a elegir, que estamos luchando los venezolanos. Así que, de nuevo, debo lamentar profundamente que se relativice con la dignidad de los venezolanos. La oposición allí en Venezuela está pidiendo elecciones transparentes en ese país. Si llegaran a existir estas elecciones, ¿usted se presentaría como candidato a presidente? Miren, en Venezuela estamos en un proceso de consolidación de la unidad, que ha sido un vehículo y es un vehículo muy importante para enfrentar este tipo de regímenes. Lo hemos logrado en el pasado.
en el Parlamento Nacional, cuando le arrebatamos el Parlamento a la dictadura, 2/3 partes, a través de primarias, a través de consensos, a través de un acuerdo de gobernabilidad entre las fuerzas políticas en Venezuela. Estamos precisamente en ese proceso en este momento, Nacho. Una buena noticia para los venezolanos y para el mundo. Hemos logrado consolidar una unidad que ha convocado a primarias para lograr consolidar la unidad. Las aspiraciones personales no tienen que ver con quién va a ser nuestro abanderado o abanderada. Tiene que ver con consolidar esa unidad, lograr un acuerdo de gobernabilidad, prepararnos para la transición, lograr movilizar al pueblo de Venezuela en torno a su deseo de cambio, a su deseo de elegir, a decidir en firme el cambio de Venezuela y transformar esa elección presidencial en la solución al conflicto. Y en esa elección primaria, esa medición de los liderazgos en Venezuela, en la consolidación de la unidad democrática que está por encima, insisto, de cualquier aspiración en su momento. Cuando consolidemos ese proceso ya podremos hablar de aspiraciones. En este momento, consolidando esa poderosa unidad para ejercer la mayoría que somos y lograr esa elección libre y justa que nos deben a los venezolanos desde el 2018. Guaidó, usted sabe que aquí en la República Argentina hay una controversia, una polémica, un escándalo abierto por un avión de carga de origen venezolano vinculado a Irán, que está retenido en el aeropuerto internacional de la República Argentina, en el que viajaban 5 iraníes, y hay realmente muchas sospechas al respecto. Si usted, como importante dirigente de Venezuela, tiene información sobre esto, y si los argentinos tenemos que preocuparnos por algo de lo que está pasando en este avión de transporte de cargas. Mira, recordemos también, por cierto, Nacho, lo que fue la denuncia del maletín de Antonini Wilson para financiamiento de campañas políticas, no solamente en Argentina en ese caso, sino también en otras partes de la región. Hace más de 3 años, nuestro equipo de investigación, la Comisión de Contraloría del Parlamento, denunció los vínculos Irán-Venezuela, que tiene que ver no solamente con la movilización de logística para, en este caso, como tú lo sabes, esa empresa aeronáutica sancionada por los Estados Unidos por movilizar logística de las fuerzas Quds. Llama la atención, además, la visita de Maduro a Irán, la apertura que ha tenido Maduro con estos grupos en el pasado, lo que ha sido la vinculación a grupos terroristas, como el caso de la disidencia de la FARC o el ELN, o incluso el señalamiento de narcotráfico que tiene el mismo Nicolás Maduro. Yo llamo la atención no solamente a Argentina, en este caso, sino a los países democráticos del mundo. La vinculación de Maduro con el autoritarismo global abre también las puertas a la región a estos grupos terroristas, por lo cual se debe tomar con mucha seriedad la denuncia de estos vínculos, no solamente en América Latina, sino también en el mundo entero. Veamos la denuncia reciente y debemos conectarlo también, de Putin, de colocar bases militares en Venezuela o en el caso de Nicaragua. Así que, de nuevo, esto es una lucha entre la democracia y el autoritarismo. El autoritarismo global tiene presencia en la región a través de Maduro, a través de Ortega, principalmente, y esta vinculación de este avión es evidente. Y profundizaremos también en la investigación y las denuncias que hemos hecho en el pasado con el tema del lavado de dinero de empresas iraníes en el caso de Venezuela, el otorgar pasaportes venezolanos a estos grupos en el pasado, que también lo hemos denunciado no solamente en el Parlamento venezolano, sino también en las instancias internacionales. Así que el llamado es para tomar muy en serio esta vinculación de Maduro, sus vínculos con el autoritarismo global y con lo que desencadena esto en, por supuesto, el vínculo al terrorismo. En la República Argentina, por supuesto, se está haciendo mucho foco en los 5 iraníes. También hay 14 venezolanos que vinieron en ese avión. ¿Cree que puede haber alguna actividad sospechosa detrás de este vuelo, pensando en dinero para la política o algún tipo de tráfico que, insisto, tenga que preocuparnos a nivel internacional? Mira, es evidente que el manifiesto de cargo que declara la empresa aérea, recordemos que también no solamente Mahan Air, que es la empresa iraní sancionada, lo está, sino también Conviasa, precisamente por los vínculos irregulares que tiene Maduro en la región y en el mundo entero. $750.000, que es el manifiesto de carga, si no me equivoco, que está declarado, es algo irrisorio. Debemos recordar además que Maduro utiliza este tipo de viajes para lavar dinero producto no solamente de la corrupción, sino de la tercerización de la industria petrolera en Venezuela al haber sido sancionada por los Estados Unidos. Así que no es de descartar que se utilice parte de este dinero, bien sea para el financiamiento, en el caso incluso de Venezuela, para el lavar dinero y no podemos descartar, esto es una denuncia que vamos a pasar a investigación, a grupos irregulares incluso.
La última que quiero hacerle, estamos en entrevista mano a mano con Juan Guaidó, ni más ni menos, desde Caracas, Venezuela. Venezuela ya anunció en el último tiempo que va a reanudar exportaciones de petróleo a Europa. Estados Unidos anunció que va a flexibilizar de manera al menos limitada algunas sanciones precisamente contra ese país. ¿Qué significa? ¿Significa algún acercamiento de Occidente hacia Nicolás Maduro? ¿O cómo lo ve usted justamente como líder importante de la política de allí? Mira, para ser muy específico, se hablaba de licencias a otorgar al régimen de Maduro con un condicional clave. Si logramos avances significativos en el logro de un acuerdo integral en Venezuela, es decir, que prospere la negociación que hemos impulsado con la facilitación del Reino de Noruega, con una agenda muy clara, con un memorándum de entendimiento que tiene como foco la solución política del conflicto, el logro de elecciones libres y justas, la atención a la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, que ha empujado a 7 millones, insisto, de refugiados y migrantes no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Así que esto está en la mesa hace tiempo ya, Nacho, que es la disposición de nuestros aliados, que son los que ejercen, digamos, este mecanismo de presión, esta herramienta para ser responsable de dictaduras. El caso de Maduro, el caso de Ortega, el caso de Lukashenko en Bielorrusia, el caso de Putin, que es la herramienta que está utilizando hoy el mundo libre para ser responsable a punto de la invasión en Ucrania, es la sanción. La disposición al levantamiento progresivo de estas sanciones, de esta herramienta para presionar a estos dictadores, tiene que ver, en el caso de Venezuela, con el logro de un acuerdo integral que nos lleva a elecciones libres y justas y por ende luchar por nuestra democracia. Estas garantías o estas licencias, que no es levantamiento de sanciones, tienen que ver entonces con retomar la negociación con sede en México, facilitada por el Reino de Noruega, a través del memorándum de entendimiento, insisto, que tiene una agenda muy clara establecida, con derechos políticos, sociales, con la elección libre y justa, con equilibrar los poderes en Venezuela, hoy secuestrados por la dictadura de Maduro, por hacer justicia. No olvidemos además los casos en la Corte Penal Internacional, los señalamientos de la misión independiente de verificación de delitos de lesa humanidad de la ONU, que señalan directamente a Nicolás Maduro, y lo cual nos mantiene a nosotros en una resistencia democrática para seguir exigiendo y ejerciendo una mayoría que hemos construido, una mayoría pacífica que quiere expresarse y quiere, mira, Nacho, en definitiva recuperar a su familia. Ustedes han visto en Argentina y en toda América Latina venezolanos, seguramente tienen amigos ya venezolanos que les han narrado lo que pasa en Venezuela. Nosotros queremos reunificar a nuestra familia, a nuestra gente, ser libres, vivir sin miedo en las calles de Venezuela. No tengo por qué explicarle, lo decía antes en una rueda de prensa, a nuestros hijos, porque hay impactos de bala en los vehículos en el caso de que nos trasladamos. Así que ese es el reto que tenemos y el compromiso que tenemos con los venezolanos y con la región, y que estamos seguros que vamos a honrar. Completo temario hemos tocado ni más ni menos que con Juan Guaidó, presente allí en Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por esta entrevista con CNN Español. Saludos, Nacho, gracias a toda la audiencia.